Buenas tardes, mi nombre es Mabel del Órfano, soy directora de la Agencia para la Prevención y Asistencia a las Adicciones en la provincia de Río Negro. La verdad que es un gusto poder formar parte del equipo de docentes de este curso. Agradezco a APSA y a los organizadores por llevar adelante esta capacitación. Hoy vamos a hablar del consumo de marihuana en adolescentes. Cuando vi esto en un negocio me hizo recordar o pensar cuánto maleable es el cerebro de un adolescente, ¿no? En el cual es una época de cambios en la estructura y en la función del cerebro, y cuánto vulnerable lo hace y crucial en el crecimiento de posibles daños que le hagan las sustancias tóxicas, en este caso la marihuana. Comparto un power. El cannabis es la droga ilícita más usada a nivel mundial, como lo refiere la OMS, y vamos a hablar de la naturalización y percepción del riesgo, de los factores predisponentes al consumo, al aspecto genético y las implicancias en las funciones cerebrales superiores. Vamos a refrescar el sistema endocannabinoide, que se encuentra distribuido en todo el organismo, pero que en el sistema nervioso central fundamentalmente están el neurotransmisor, que es la anandamida, y el receptor, el CB1. En las zonas verdes, y donde hay un verde más fuerte, es donde mayores concentraciones hay de estos receptores. Tienen que ver con la función del desarrollo cerebral, de la memoria y de la cognición, la motivación y el sistema de recompensa, el apetito, la función inmunológica, el movimiento y la coordinación, y la regulación del dolor como analgésico. ¿Cómo interactúa con el cannabis, la marihuana, en este sistema endocannabinoide? ¿Por qué? Porque una de las moléculas de la planta de cannabis, el tetrahidrocannabinoide, cuya estructura molecular es muy similar a la anandamida, y de consecuencia compite con ella en los receptores CB1. También está el cannabidiol, que modula algunas acciones, y tenemos respuesta a algunos estímulos solo si actúa el THC, o si se modula con el CBD, da otro efecto, otra respuesta. Cuando se hablaba de esta charla, me acordé de un paciente que tenía 16 años, que vino traído por sus padres, preocupados por el consumo de marihuana. Él venía muy reactivo, muy enojado, y después de un tiempo de no consumir, el chico estaba muy retraído, con mucha dificultad para conectarse con los demás, para interactuar socialmente, apático, con síntomas compatibles a depresión. Y ahí en ese caso me preguntaba, ¿no? ¿Cómo estará su sistema endocannabinoide? ¿O está deficiente ese sistema, por lo cual va a consumir marihuana? ¿O el consumo de marihuana hizo que ese sistema sea deficiente, ¿no? Que esté alterado? Estas preguntas, que es primero el huevo o la gallina. Con respecto a las plantas de marihuana, vemos, o al menos los cultivadores tienen mucha más experiencia que nosotros médicos, y hay diferentes tipos con diferentes concentraciones de THC, y de consecuencia con diferentes indicaciones o diferentes usos sugeridos. Las más conocidas son la índica o la sativa, donde la índica tiene más que nada eh, cannabidiol, con receptores que están más corporales, por lo cual da una sensación de relajación, y la sativa tiene mayor cantidad de THC, que es el psicotropo, la sustancia psicotrópica de la planta de marihuana, donde va a actuar en receptores a nivel de la corteza cerebral, dando la sensación de bienestar, risa, euforia, sensibilidad en los sentidos. O sea, muchos cuentan o muchos dicen que no es lo mismo sentir una canción, tocar una canción, o cantar o mirar una película estando fumado, a no haber consumido nada. Entonces esta sensibilidad en los sentidos también forma parte de la, de la fábula. Cuando nos encontramos con algunos padres
que nos plantean, no, yo prefiero que mi hijo consuma marihuana y no alcohol, que es más tóxico, probablemente es porque se quedaron desactualizados en cuanto probablemente fumaban o tenían conocimientos de lo que era un cigarrillo de marihuana de hace 20, 30 años atrás, en la época de los Beatles, cuando tenía una concentración de THC de 2 al 3%, ¿no? Después, con toda la manipulación genética a nivel de las plantas, hoy por hoy nos encontramos que la planta de marihuana tiene una concentración de THC entre el 30 al 40%. Entonces, lo que antes podía dar un efecto de un vaso de cerveza, hoy nos encontramos que son 1 o 2 vasos de whisky, o sea, mayores concentraciones. En algunos países como en Uruguay, que está regulado, en los lugares donde está autorizada la venta, las concentraciones de lo que se vende es de 2 a 3% aproximadamente. En cambio, los cultivadores, los grupos que pueden cultivar y que están autorizados, tienen una marihuana de un 30 o 40%, de consecuencia, en los lugares habilitados no hay demasiada venta. Por otro lado, vamos al terreno fértil, que es este sistema nervioso central, donde desde el nacimiento y la niñez hay un gran desarrollo de la red neuronal y que a nivel a la altura de los 15 años aproximadamente, hay lo que se llama la poda sináptica, donde es cerrar las conexiones que no se utilizan y el cerebro se reorganiza y elimina muchas conexiones sinápticas no usadas. Yo siempre digo que a mí se me han podado las de bordar o las de coser, porque esas no las puedo, no soy hábil por más que quiera en el día de hoy. Entonces, con esto queremos decir que, bueno, hay un continuo movimiento, desarrollo del sistema nervioso central, sobre todo en la adolescencia. Un sector importantísimo en este desarrollo, en esta madurez del adolescente, es poder hablar del lóbulo o de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal está dividida en 3 lóbulos y tiene la función de planificar, resolución de problemas, toma de decisiones. Es un sector donde llega toda la información desde los núcleos de la base, desde el límbico, de las áreas límbicas, desde el tálamo, de los estados hormonales, de las cortezas sensoriales. Es la corteza de asociación, es donde el centro de comando, donde se analizan toda esta información que va llegando de diferentes áreas y se puede tomar decisiones y tener un juicio crítico. Cuando se habla de personalidad, Goldberg, por ejemplo, habla de que los lóbulos frontales tienen más que ver con nuestra personalidad que con cualquier otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque en esta zona están los planes de acción, qué es lo que quiero hacer yo en la vida, la motivación, poder diferenciar el presente, cómo estoy hoy y el futuro, la memoria de trabajo, el control de los impulsos, donde están las normas sociales, cómo regular mi comportamiento. Entonces, todo esto está relacionado con la conducta del ser humano en sociedad y en cómo está en la vida y cómo controla los impulsos. Por ejemplo, esto podría coincidir con las dimensiones del carácter de Cloninger, donde habla que por un lado está el temperamento. El temperamento son características heredadas genéticamente dentro de la personalidad, y por el otro lado está el carácter. Y el carácter son características adquiridas durante el aprendizaje en el desarrollo del ser humano. Entre ellos la autodirección, la cooperatividad, el estar en sociedad, el poder trabajar en equipo, y la autotrascendencia, el misticismo, pensamiento mágico, qué quiero ser en la vida, la espiritualidad, qué estoy haciendo, cuál es el sentido de mi vida, y en esto de los proyectos, el futuro, que puede tener que ver con, que tiene que ver con la autodirección. Entonces, cómo esta parte del carácter tiene alguna relación con las funciones que se van a desarrollar y van a ir madurando en el lóbulo, en la corteza prefrontal, donde en esta zona se integra la información, la resolución de los problemas y donde se desarrolla fundamentalmente el juicio crítico. Bueno, toda esta zona está
inmadura o está en pleno desarrollo, al menos hasta los 20 años termina en la mujer y a los 25 en el hombre. Hasta ese momento, lo que predomina es toda la corteza la vía mesolímbica, el área amigdalina, donde predominan las emociones, más lo que tengo ganas de hacer, lo que deseo hacer, lo que me da placer, más que a lo que debería hacer o correspondería que haga, ¿no? Donde está todavía en desarrollo el discernimiento, el razonamiento. En ese periodo predominan más las conductas de riesgo, donde se ignoran estas conductas o se subestiman. Ante esta situación, donde uno se expone a situaciones de riesgo, puede empezar el consumo, un consumo experimental, donde se acepta pasivamente, donde predominan los efectos positivos en relación a los efectos negativos y donde considero que probar es inofensivo. En este periodo es fundamental la gratificación inmediata versus la gratificación diferida. El cannabis se puede inhalarse, fumar o ser ingerido con alimentos. Si es fumado, el efecto es inmediato. En 2 o 3 horas termina el efecto, dura ese tiempo. Y si es ingerido, el efecto comienza a las 2 o 3 horas y dura 8 horas. Hay que tener cuidado con esto porque a veces esto de buscar el efecto inmediato hace que el adolescente pueda estar comiendo un brownie, algo con marihuana y no siente efecto, no le pegó enseguida, por lo cual come otro y come otro esperando que esto sea inmediato, en cambio corre el riesgo que después se empiece a metabolizar y que haga una intoxicación porque el efecto empezó todo junto a los 3, 4 horas. Los adolescentes de hoy tienen una información diferente respecto a las que teníamos nosotros cuando teníamos 14 años, al menos quien tiene más de 40, 50 años ha visto estas publicidades de tabaco donde se consideraba que era inocuo, que estaba buenísimo lograr un gran objetivo, una meta, subir una montaña, andar en un jeep, hacer un rally y fumarse un cigarrillo, cosa que aumenta el placer, que es estimulante y como vemos estas publicidades funciona bien para jugar al tenis o hacer una corrida, porque si no lo contrario es la obesidad, el sedentarismo, cosa que con los años hemos descubierto que era totalmente al contrario, que era muy nocivo para la salud y que trae consecuencias mortales para muchos, y que es totalmente, que todo se puede prevenir, ¿no? Así como se ha hecho con diferentes normativas la reducción del tabaco. Pero durante muchos años se consideraba que no era adictiva y que tenía grandes beneficios. Hoy, en cambio, los adolescentes de hoy saben perfectamente que esto no es así. Pero reciben esta otra información, ¿no? Lo que es el cannabis medicinal, la planta natural, no, es beneficiosa, y cómo los medios favorecen a esta difusión, por lo cual dentro de 20, 30 años tememos que las consecuencias van a ser como las del cigarrillo, o peor, pues al menos el cigarrillo no actúa a nivel cognitivo como actúa la marihuana o trae consecuencias. En esto podemos pensar también como el ejemplo de los padres, ¿no? Acá se hecho un estudio en donde está la relación entre padres fumadores de cannabis y el consumo de hijos. Se agruparon en 4 grupos, los padres que no consumieron nunca, los padres que comenzaron a consumir marihuana en edades más tardes, o sea, de los 20 para adelante, padres que han consumido en la adolescencia, pero después dejaron de consumir, como la línea violeta o la línea azul o celeste, donde han comenzado en la adolescencia y han seguido un consumo crónico. ¿Qué pasó con los hijos de ellos? Bueno, los adolescentes, hijos de padres que consumieron durante la adolescencia, o sea, ya sea que consumieron en la adolescencia y después dejaron,
o empezaron en la adolescencia y siguieron de manera crónica, estos jóvenes tienen una prevalencia de consumo entre 3 a 4 veces más en relación a los hijos de padres que no son consumidores o que comenzaron a consumir tarde en edad. También otra relación interesante es con respecto al consumo de alcohol. En este estudio longitudinal ELSA en la Universidad Nacional de Córdoba, con un número de 4.000 estudiantes de 11 facultades de primer año, la doctora Angélica Pilate de CONICET, hicieron un estudio sobre la prevalencia de alcohol y el inicio del consumo de alcohol. Lo que después también relacionaron con el consumo de marihuana. Lo que se ve en estos cuadros es que los que empezaron a consumir alcohol antes de los 14 años tienen una mayor prevalencia de consumo de marihuana en la vida en los últimos 30 días y en la última semana, en relación a los que comenzaron a tomar alcohol después de los 15. Acá hay otra relación respecto a la heroína y la cocaína, donde casi todas las personas que probaron cocaína y heroína primero probaron alcohol, tabaco y cannabis, y los consumidores habituales de cannabis fueron más propensos a consumir más tarde heroína o cocaína, y entre más temprana es la edad de inicio del consumo de cannabis, más probable es que se consuma heroína y cocaína. Cosa que, como dijo la doctora Volkov, uno de los problemas son los opiáceos, que no es la heroína, en Estados Unidos, que hay una gran preocupación respecto al consumo de opiáceos, así que si no hay heroína en un futuro acá, habrán otros opiáceos que pueden generar este riesgo. ¿Qué pasa a nivel nacional respecto a la prevalencia? Según el Observatorio Nacional de Drogas, de Cedronar, en el 2017, pudieron observar que en relación al 2010, donde había un niño cada 100 niños y adolescentes consumió marihuana, en el 2017 vieron que 3 de cada 100 consumieron marihuana. O sea, aproximadamente 9.800 niños y adolescentes ya eran dependientes en el 2017 cuando se hizo este estudio. Acá vemos distribuido en todas las provincias. Vemos las provincias a la izquierda, de 12 a 17 años, vemos que algunas provincias tienen casi el 20%, 19,5% en Misiones, el 10% en Neuquén, el 15% en Córdoba, el 14,9% en Salta, donde estos porcentajes son en la prevalencia de consumo en la vida en menores de 17. Y después, cómo aumenta entre los 18 y los 24 años, donde pasa a 22%, 40%, 33%, o sea, prácticamente de 2, 1 en la vida ya ha consumido en estas edades. Los alumnos de la secundaria y universitaria, que hicimos un estudio en Cipolletti, en alumnos de la secundaria de 1.400 alumnos en el 2011 y después en el 2015 a 400 alumnos universitarios, se les preguntó si fumar marihuana cada tanto era poco grave o nada grave. Nos encontramos que en los de la secundaria en 2011 dijeron, el 47% dijo que era poco grave o nada grave, y en los alumnos universitarios el 68% dijo que era nada grave o poco grave. Y ahí esta percepción del riesgo que está disminuida y cómo ha aumentado, ya sea o por la edad, la diferencia de edad entre el secundario y universitario, o también en el tiempo, ¿no? Uno del 2011 y otro del 2015, dado que en la Argentina en estos últimos 10 años ha disminuido mucho la percepción del riesgo, sobre todo por todas estas informaciones, por los medios como influyen, etc. Por la sentencia de Arriola. O sea, hubieron varios factores en Argentina que están favoreciendo a la disminución de la percepción del riesgo. En este ejemplo, en este cuadro vemos cómo la relación
el rojo es la percepción del riesgo, como bajando la percepción del riesgo aumenta el consumo. Así al contrario, aumenta la percepción del riesgo, disminuye el consumo. Y en este momento, en el 2003, del 2013 en adelante, estamos disminuyendo cada vez más la percepción del riesgo. En una encuesta que hicimos en las grutas, en San Antonio Oeste, en Río Negro, preguntamos a 840 personas si la marihuana era menos perjudicial que el cigarrillo, y solo el 42% dijo que no, que la marihuana no era menos perjudicial que el cigarrillo, pero el resto, el 57,9%, o no sabe o plantea que sí, que la marihuana es menos perjudicial que el cigarrillo. Entonces, hay algunos factores para trabajar en política pública, que es dar mayor información. Otro dato es la disponibilidad. En este estudio del Observatorio Nacional de Drogas, más de la mitad de los niños y adolescentes manifestaron que les sería muy fácil conseguir marihuana en menos de 24 horas. También esto es otro factor. En esto, yendo a los estudios realizados respecto a los efectos de la marihuana, en este estudio del desarrollo cognitivo del cerebro del adolescente que está realizando el NAIDA, que es el seguimiento de jóvenes desde niño, pasando por la adolescencia hasta la adultez, viendo todo el proceso y todo el desarrollo neurológico y pudiendo detectar alteraciones o aspectos que pueden estar alterando el consumo. Y acá plantean que, por ejemplo, las personas que fuman marihuana, en gran medida en la adolescencia o en la edad adulta, muestran una conectividad notablemente menor entre los axones neuronales del hipocampo. Es una región del cerebro importante para la formación y el aprendizaje de la memoria a largo plazo, respecto a los que no consumen. Entonces ahí se hicieron la misma pregunta que yo me hacía con el paciente. ¿El cerebro de los usuarios estaban conectados de manera diferente, lo que los llevó a consumir marihuana? ¿O el fumar causó estos cambios? La pregunta de Nora Bolton. Acá tenemos, se estudiaron 3 grupos, en este grupo sobre 158 participantes, en personas de 20 años, se vio un grupo sin antecedente de consumo, otro con consumo bajo y estable, y otro con consumo alto y estable. Se vio una alteración en la conectividad entre la zona del sistema de recompensa, el núcleo accumbens, con la corteza prefrontal. Una alteración en la comunicación entre estas dos regiones en el cerebro a la edad de 20 años en las personas que consumían establemente alta cantidad. Y también después en el seguimiento se vio que las alteraciones en esta comunicación, la alteración en la comunicación de estas regiones se asoció a una mayor deficiencia en el funcionamiento psicosocial de la persona, o sea, síntomas de depresión, anedonia. También otros elementos que se pudieron detectar como externalización en niños, como poder predecir o al menos prevenir el consumo de marihuana en la adolescencia, notaron 4 elementos característicos: que destruye cosas que pertenecen a la familia u otras personas, la desobediencia en la escuela, mentir o engañar, robar fuera del hogar, robar, más el tabaquismo de alguno de los padres. O sea, estos fueron factores de riesgo para predecir el consumo de marihuana en inicio temprano entre los 14 y los 16 años. Son datos interesantes para poder comunicárselo a los pediatras, a los docentes, al menos para poder asesorar a los padres para que puedan cuidar o proteger o tener algunas medidas preventivas. Respecto a algunas relaciones a otros trastornos psiquiátricos, cómo se pudo observar que existe un gen, una predisposición genética de personas que tienen trastorno de déficit de atención y que consumen marihuana. Y que hay una
frecuencia de 7,9 veces más probable consumir cannabis a lo largo de la vida en personas que tienen un TDAH. El diagnóstico de TDAH aumenta significativamente el riesgo de abuso y dependencia de sustancias, independientemente de la existencia de otra patología, con una predisposición genética. Es interesante también, dentro de la prevención, pensar en el consumo de marihuana en jóvenes fértiles. Sabemos que el THC se deposita a nivel en el tejido adiposo, que se va liberando y se va dura una semana aproximadamente la persona que consume una vez a la semana, dura una semana el THC en el tejido adiposo hasta que se metaboliza, y en cambio si tiene 3 o 4 veces, una frecuencia de 3 o 4 veces en la semana de consumo, tarda aproximadamente un mes en metabolizarse. La persona que queda embarazada, a los 2 meses recién se entera que está embarazada, y después, si decide dejar, tarda otro mes en metabolizarse y limpiarse totalmente los metabolitos de marihuana dentro del organismo. Si sabemos que las primeras 12 semanas del embrión, después de la fecundación, las primeras semanas son para el desarrollo del sistema nervioso central del bebé, es para estar preocupados porque tanto el consumo de alcohol como de marihuana alteran el desarrollo de este embrión que está en pleno desarrollo, ¿no? Donde la persona sigue consumiendo sin saber de estar embarazada. La exposición prenatal de tabaco y marihuana se correlaciona con variaciones en el desempeño en tareas de control cognitivo en adolescentes de 13 y 16 años, con niveles más altos de excitabilidad y dificultades de la regulación emocional. Trastorno de neurodesarrollo, menor peso, como el tabaco. El niño puede tener también mayor probabilidad de tener problemas de comportamiento, de empeorar en la escuela a medida que crece, que son características también similares al vasito de vino en las comidas, que también causa daño en una joven embarazada. La genética y la epigenética, o sea, desde el consumo de marihuana al consumo problemático, a la adicción, existen algunas características genéticas que en un 30% de las personas que consumen marihuana pueden llegar a una adicción. Se identificó en un estudio de 2.387 personas sobre 58.000 controles un locus genético en el cromosoma 8 que controla los niveles de expresión en el gen CHRNA2 en el cerebelo, ¿no? También en gemelos idénticos que nacen con el mismo perfil genético, pero que con el tiempo, a medida que se van exponiendo a diferentes entornos y a tomar las propias decisiones, el ADN se marca con información que puede afectar el comportamiento y el riesgo de adicción, incluso la respuesta al tratamiento. Esto, en algunos casos, los cambios se pueden transmitir hasta la tercera generación, y esto es lo que se llama epigenética. Seguimos estudiando, y acá quería traer un estudio muy interesante de la doctora Mena y colaboradores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde un estudio minucioso de poder hacer una buena selección de la muestra, comparando 40 jóvenes de la secundaria consumidores de marihuana con un grupo control que no consumían ningún tipo de droga. Este estudio fue minucioso porque se descartaron muchas otras patologías psiquiátricas, otro tipo de consumos, o sea, se buscó una muestra limpia, con el objetivo de ver cuáles eran las alteraciones en las funciones cognitivas. Por eso se les hizo estudios para evaluar la atención, la memoria, la concentración, la resolución de problemas, con un test de Rey, con el test de Benton, con la memoria de palabras y el Wisconsin.
Se hicieron 4 pruebas en el grupo de los consumidores y de los no consumidores, teniendo diferencias significativas en estos dos grupos, en todas estas pruebas. Se vio cómo en el seguimiento de las notas, cómo cambia en la naranja las personas que no consumen, no consumidores, cómo evolucionaban a mejorar notas, al contrario sucedía con los consumidores, cómo iban disminuyendo el rendimiento escolar, ¿no? Muchas veces los padres dicen, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo puede estar consumiendo? Y esto puede ser una de las respuestas, ¿no? Vea cómo ha estado su rendimiento escolar. Una prueba que le hizo hacer a estos jóvenes muy interesante fue hacerles escribir su historia de vida con el presente, el pasado y el futuro, seleccionando todos los verbos que estaban en este relato, y después de seleccionar los verbos, clasificaban según el tiempo verbal, si había sido en pasado, presente o futuro. Lo que notaron que en los consumidores no había verbos futuros. O sea, se concentraban fundamentalmente detenido en el presente. Aparece detenido en una etapa más infantil, en que predomina el presente, en el que el futuro no aparece, no aparece y parece no estar unido con el pasado, el cual impresiona como que fuese evitado, ¿no? Pobreza en las dimensiones temporales, referentes al pasado y al futuro, mientras que el relato se desarrolla más en el momento presente. Elementos del pasado que no tienen relación con un proyecto futuro, lo que ha sido pasado no se enlaza con lo que se quiere ser, y el deficiente control sobre la vida futura, lo que se asocia a la capacidad de anticipación, el futuro no se encara, aparece postergado, evitado, delegado en otros, limitación en la autonomía y en los propios recursos. Pareciera que fueran todas funciones de la corteza prefrontal, ¿no? También en el test de Wisconsin se vio que 1/3 muestra limitaciones en la habilidad de la flexibilidad mental debido a las alteraciones de la función ejecutiva, como la planificación, la estrategia, la organización de dudas, uso del medio como feedback para cambiar estrategias. Por ejemplo, en Wisconsin tenemos una respuesta que si es equivocada, uno se las ingenia para encontrar otro tipo de respuesta. En cambio, muchas veces la perseverancia se mide en que la persona sigue respondiendo la misma respuesta, sigue haciendo la misma respuesta equivocada, ¿no? Persevera en el mismo error. Logró hacer, además, pidiendo autorización a los padres, un estudio de SPEC, NeuroSPEC, donde se vio, por ejemplo, a la derecha nos encontramos que lo rojo y lo verde son las zonas más metabolizadas, de mayor consumo de oxígeno, de mayor metabolismo, y las zonas violetas son las zonas de menor irrigación y menor metabolismo. Entonces nos encontramos que por un lado el segundo cuadro de consumidor de marihuana, y el tercero el consumidor de marihuana y neopren, que es el famoso cigarrillo, el paraguayo, ¿no? Es más tóxico porque tiene inhalante. Lo que se vio en este SPEC fueron alteraciones funcionales multifocales en la corteza cerebral que comprometen principalmente la cognición por hipoperfusión en la proyección del hipocampo, el área 36 de Brodmann, el control del ánimo, el área 25 de Brodmann, la función ejecutiva frontal, el área 10 y 11 de Brodmann, bilateral, y estos resultados son coincidentes con los obtenidos en las pruebas neuropsicológicas, ¿no? Que son las áreas relacionadas con el aprendizaje. Ella contaba, y yo lo repito, que cuando vio estas imágenes no pueden decir que la marihuana no hace nada, ¿no? Y ella sentía la obligación de tener que ir a todas las escuelas secundarias para poder mostrar y contar todo esto, donde los adolescentes consumidores de marihuana evidenciaron como conclusión
menos habilidades cognitivas asociadas al proceso de aprendizaje, a la atención, a la memoria de trabajo, a la concentración, jerarquización, integración visoespacial, retención inmediata y la memoria visual. Esto está también similar a un estudio hecho en el Leiden en el 2016, donde se ve cómo se influencia negativamente el consumo de marihuana en el lenguaje, en la memoria, como se ve en estos casos. El verde son los consumidores y el azul el grupo control. Según un estudio de Nueva Zelanda, que se hizo en 1037 niños, se los evaluó desde el nacimiento hasta los 38 años y se pudo confirmar o estudiar y evaluar que tuvieron una reducción del coeficiente intelectual de al menos 8 puntos. En las personas que empezaron a consumir marihuana en edad adulta no mostraron alteración notable del coeficiente intelectual. En cambio, los adolescentes que consumen marihuana de manera habitual antes de los 18 pueden tener daños duraderos en la inteligencia y afectar la atención, la memoria, según este estudio publicado. Norma, dentro de las características o de cuánto riesgo de adicción tiene la marihuana, es de un 9% en relación, por ejemplo, a la cocaína o al tabaco, que es mucho más. Pero si la persona comenzó a consumir marihuana en la adolescencia o en edades más tempranas, el riesgo de adicción es mucho más alto. Les traigo esta experiencia en un momento en un centro de rehabilitación. Los pacientes habían hecho tipo un piquete, se negaban a colaborar con las tareas, como la labor terapia, que se llamaba, que era poder estar en la limpieza, el cocinar, hacer actividades, porque decían que ellos no les correspondían, porque ellos eran pacientes, así que no les correspondía hacer ese tipo de actividades. Entonces, ante eso se les respondió, por cansancio en realidad, que por 15 días no hicieran nada, pero que sí íbamos a habilitar alguna iniciativa que ellos tuvieran, pero con otros, no aisladamente, sino que sean entre 2, 3, pero que sea grupal, ¿no? Esto para evitar como el adicto que va metido para sí mismo, hace las cosas por su cuenta, entonces para ayudar a la integración con los demás. El tema es que respondieron perfecto a la consigna, no hagan nada, y no hicieron nada. Y nosotros tomábamos nota y vimos que había una gran incapacidad para organizarse, un placer en la transgresión, dificultades para aceptar los cambios, con aumento de la angustia y la ansiedad, mucha necesidad de más atención y más demanda, poca creatividad aparte del trabajo y poca flexibilidad. A este punto ellos mismos decían, por favor, dame algo, algo quiero hacer, y después nosotros planteamos, ustedes tienen que hacer la laborterapia, les guste o no les guste, porque forma parte de esta rehabilitación, ¿no? Porque observando lo apenas descrito, uno podría pensar que son tareas o actividades de la corteza prefrontal. Entonces, o no se alcanzó a desarrollar, o fueron daños de la droga, ¿no? Por eso se les dijo que era necesario hacerlo por más que no estuvieran de acuerdo. Lo que nos queda claro que la marihuana afecta las funciones cognitivas, fundamentalmente las de aprendizaje escolar, que permiten llevar a cabo los planes propuestos para conseguir las metas, para poder pensar en el futuro, para poder tener un objetivo en la vida. El joven consumidor afectado en la corteza prefrontal está más limitado para responder a las demandas sociales. Los adolescentes tienen poca percepción del riesgo, precisamente por ser adolescentes o porque el prefrontal no está totalmente desarrollado. Consideran que probar pocas veces no genera riesgo y que lo van a poder manejar. No esperar que sean prudentes ante el consumo, considerando la oferta social, los medios de comunicación y que además está de moda. Y además creen que no pasa nada y que no hace nada. Sí necesitan un tutor, que no significa que hagan las cosas por ellos, sino que los pueda orientar, acompañar y asesorar. Pues el consumo de drogas en la adolescencia
Si encima está asociado a la poca estimulación al aprendizaje, una indiferencia de parte de los padres, malos hábitos en cuanto a la promoción de la salud y sin límites, nos encontramos con el riesgo de tener una inmadurez crónica, un adolescente por muchos años, porque dado que el consumo va tapando situaciones de aprendizaje, ya sea de lutos, de angustias, de malestares, de conflictos, va tapando y las personas no van aprendiendo de las experiencias que van viviendo. Y por el otro lado, también el riesgo de otras enfermedades mentales, como la depresión o la psicosis, que la psicosis puede ser un trastorno mental asociado al consumo de marihuana, asociado a una vulnerabilidad genética, a un consumo precoz con una frecuencia diaria y también a cannabis de alta potencia o cannabis sintético, ¿no? Con estas interacciones ambientales hace que la persona corra más riesgo de llegar a una psicosis. Y también trastornos de ansiedad. Para trabajar en el futuro o para ponernos con decisión ante esta situación, fundamentalmente para los adolescentes, es en reducir los daños relacionados al cannabis en adolescencia, ya sea a través de la legislación, a través de educación sobre drogas y también aumentar la prestación de servicios para tratamiento, para primera escucha, para asesoramiento. Muchísimas gracias por la atención. Los placeres sin drogas pueden ser infinitos. Buenas tardes. Gracias.